Como nos encontramos casi en invierno, vamos a tejer en esta ocasión un chaquetón. Va a corresponder a una talla de 9 meses. Lo vamos a hacer a punto bobo, es decir, todas las pasadas vamos a tejerlas al derecho. Espero que al hacerlo lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Vamos a comenzarlo. Voy a emplear esta lana y unas agujas del número 4. El ovillo pesa 100 gramos y tiene unos 740 metros aproximadamente. Antes de comenzar a tejerlo, vamos a ver a qué llamo pasada y a qué vuelta. Pasada para mí es cada cambio de aguja. También se le suele llamar hilera. Vuelta son 2 pasadas, por tanto, 2 cambios de aguja. He hecho una pequeña muestra para realizar todos los cálculos necesarios antes de empezar a tejerlo. He montado 20 puntos que me miden 8 centímetros. He tejido 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que miden 3,5 centímetros. Vamos a empezar tejiendo las mangas. Yo ya tengo una hecha. Los puntos los he dejado en espera en un imperdible. Vamos ahora a tejer la otra. Empezamos montando 48 puntos. Si necesitarais ayuda para su montaje, solo tenéis que consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. En él os muestro una de las diferentes formas de hacerlo. A continuación hacemos 3 vueltas, es decir, 6 pasadas al derecho. En la primera pasada de la cuarta vuelta, que es la que nos toca tejer ahora, vamos a menguar un punto a cada lado de la siguiente manera. Punto de borde y menguado simple. Ya sabéis que el menguado simple consiste en pasar el primer punto a la aguja derecha sin tejer. El siguiente lo hacemos al derecho. Y ahora el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. Tejemos los siguientes 42 puntos al derecho. Y 42. Tejemos juntos los 2 siguientes puntos, juntos al derecho. Y hacemos el último punto como punto de borde. Nos toca ahora tejer la segunda pasada de la cuarta vuelta, que es la que debemos hacer por el revés de la labor, y la hacemos entera al derecho. Una vez menguados esos 2 puntos, nos quedan 46 en la aguja. Vamos a tejer en recto, es decir, sin menguar ni aumentar ningún punto durante unos 9 centímetros.
yo tejeré 17 vueltas más, además de las 4 que ya tengo hechas. Mirad, 1, 2, 3 y 4. Pues ahora tejeré otras 17 más. Como os he dicho antes, he tejido un total de 21 vueltas al derecho. Mirad, 21 rayitas, 21 vueltas. A partir de aquí comenzamos con los aumentos de la manga. Vamos a aumentar 4 puntos repartidos a cada lado, 4 puntos en esta parte de aquí y otros 4 en esta parte de aquí, pero repartidos a lo largo de las 30 vueltas que vamos a hacer hasta terminarla. La finalizaremos con 54 puntos. Comenzamos con los dos primeros, que los aumentaremos de la siguiente manera. Punto de borde y derecho. En este tercer punto vamos a realizar el aumento, pero lo haremos de la siguiente manera. Este punto de aquí, que es el de la pasada anterior, esta rayita, la vamos a subir a la aguja izquierda. Para ello lo giramos un poco y ahora lo introducimos en la aguja izquierda. Lo tejemos y ya hemos aumentado ese punto. Ahora los siguientes 42 puntos los hacemos al derecho. 2, 3, 4, 5, 41 y 42. Ahora, en este punto vamos a realizar el segundo aumento. Para ello, el punto de la pasada anterior, la rayita, la introducimos en la aguja izquierda, pero lo primero la giramos un poco, así. Y ahora lo tejemos. Ya tenemos el segundo aumento hecho, derecho, y el último punto de la pasada es el punto de borde, tejido al derecho, pero cogido por su parte de atrás, es decir, retorcido. La pasada por el revés de la labor, que es la que nos corresponde tejer ahora, la hacemos entera al derecho. En este momento tenemos 48 puntos en la aguja, los mismos que montamos en un principio, pues hemos aumentado 2, uno al principio de la pasada y otro al final de ella. Teníamos 46 y ahora, por tanto, son 48 los que tenemos en la aguja. A continuación, tejemos 9 vueltas, es decir, 18 pasadas al derecho, pero sin aumentar ningún punto. Hemos tejido un total de 31 vueltas, 62 pasadas desde el principio. Nos encontramos al comienzo de la primera pasada de la vuelta número 32 y aquí vamos a aumentar otros 2 puntos más. Lo vamos a hacer de la misma forma que antes. Punto de borde, derecho, y ahora en el tercer punto realizamos el aumento. Recordad cómo lo hacíamos. La rayita, el punto de la pasada anterior, lo subimos a la aguja izquierda, pero girándolo. Ahora lo tejemos. Ya hemos realizado este primer aumento. Ahora tejemos 44 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 43 y 44. Vamos a hacer ahora el segundo aumento. La rayita
el punto de la pasada anterior, lo subimos a la aguja izquierda, pero girándolo. Ahora lo tejemos y finalizamos haciendo el siguiente punto al derecho y el punto de borde. Tenemos, una vez realizados esos dos aumentos, 50 puntos en la aguja y con ellos tejemos al derecho la segunda pasada de la vuelta número 32, la que nos corresponde ahora tejer por el revés de la labor. Continuamos como hicimos después de realizar los dos primeros aumentos, tejiendo en recto 9 vueltas más al derecho. Nos volvemos a ver una vez las tenga hechas. Después de tejer esas 9 vueltas, tenemos desde el principio de la manga 41, es decir, 82 pasadas o hileras. Estamos al comienzo de la primera pasada de la vuelta número 42 y aquí vamos a realizar el tercer aumento de la misma forma que hemos hecho los anteriores. Entre un aumento y otro tejeremos 46 puntos al derecho. Punto de borde derecho y en el tercer punto realizamos el aumento. Y ahora, tal y como os acabo de decir, tejemos 46 puntos al derecho. Y 46. Y ahora ya realizamos el aumento. Tejemos al derecho el siguiente punto y el último como punto de borde. Después de estos dos nuevos aumentos, tenemos 52 puntos en la aguja y con ellos tejemos, como en todo el chaquetón, al derecho la segunda pasada de la vuelta número 42. Hacemos ahora 8 vueltas más al derecho. No os confundáis, ahora no son 9, sino 8, es decir, 16 pasadas o hileras. Tenemos 50 vueltas tejidas desde el comienzo de la manga. La terminamos haciendo el cuarto y último menguado de la misma forma que hemos hecho los anteriores. Borde derecho y aumento. Tejemos ahora al derecho los siguientes 48 puntos. (47 y 48). Aumento, derecho y el punto de borde. Tenemos 54 puntos en la aguja. Tejemos la pasada por el revés de la labor e introducimos todos los puntos en un imperdible guardapuntos, dejándolos en espera.
Una vez introducidos todos los puntos en el imperdible, podemos cortar la hebra, dejándola lo suficientemente larga para luego poder rematarla. Hemos tejido un total de 51 vueltas. Recordad lo que os dije en su momento, que cada una de las vueltas suponen una rayita de estas. Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Hacemos ahora la segunda manga, tejiéndola exactamente igual que la que acabamos de terminar. Una vez tejidas ambas mangas, vamos a comenzar con la espalda. La empezamos montando 88 puntos. Una vez montados esos 88 puntos, tejemos a continuación 5 vueltas, es decir, 10 pasadas al derecho. Después de tejer estas 5 vueltas, vamos a hacer el primer menguado de 6. Menguaremos un punto al principio y otro al final de la primera pasada de la vuelta número 6, que es la que nos toca tejer ahora. Para hacer la primera de estas dos disminuciones, tejeré el punto de borde, un punto derecho y un menguado simple. Para tejer la segunda haremos 2 puntos juntos derecho, un punto derecho y el punto de borde. Entre ambos menguados tejemos el resto de puntos al derecho. Vamos a hacerlo. Punto de borde y derecho. A continuación hacemos el menguado simple. Ya sabéis, un punto sin tejer lo pasamos a la aguja derecha, tejemos el siguiente punto al derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos ahora por encima del que acabamos de hacer. Tejemos los siguientes 80 puntos al derecho. $79 y 80. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. El siguiente punto lo hacemos al derecho y finalizamos con el punto de borde. Como hemos menguado 2 puntos, tenemos 86 en este momento y con ellos tejemos también al derecho la segunda pasada de la vuelta número 6, que es la que debemos tejer ahora por el revés de la labor. A continuación tejemos, sin realizar ya ningún aumento, 5 vueltas, es decir, 10 pasadas al derecho. Después de hacer las 5 vueltas, nos encontramos al comienzo de la primera pasada de la vuelta número 6 y aquí vamos a tejer la segunda disminución de la misma forma que hemos hecho la primera. Punto de borde derecho y menguado simple. Pasamos el punto sin tejer a la aguja derecha, hacemos el siguiente punto y el no tejido lo pasamos, lo montamos por encima del que acabamos de hacer. Ahora tejemos al derecho los siguientes 78 puntos. $77 y 78. Los dos siguientes los hacemos juntos al derecho.
siguiente punto al derecho y terminamos la pasada tejiendo el punto de borde. Después de menguar estos dos puntos, nos quedan 84 en la aguja y con ellos tejemos la segunda pasada de esta vuelta, que es la que corresponde hacer por el revés de la labor. Repetimos estas 6 vueltas, es decir, tejemos 5 vueltas al derecho y en la primera pasada de la sexta hacemos el menguado. Esto lo haremos 4 veces más, hasta tener tejidas desde el comienzo del cuerpo 36 vueltas, es decir, 36 rayitas como estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 76 puntos en la aguja. Cuando hayamos llegado ahí, nos volvemos a ver. Para terminar esta parte de la espalda, tejemos 5 vueltas al derecho, sin realizar ya ningún menguado más. Metemos los 76 puntos en un imperdible guardapuntos y los dejamos en espera. Cortamos la hebra dejándola lo suficientemente larga para luego poder rematarla. Vamos a tejer ahora el delantero derecho. Lo empezamos montando 62 puntos. Tejemos 5 vueltas, es decir, 10 pasadas o hileras al derecho. Una vez hechas estas 5 vueltas, empezamos a realizar los menguados. Haremos también 6, igual que en la espalda, pero estos los tejeremos solo al final de la pasada. Para hacer el primero, tejeré 58 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho, 1 derecho y el punto de borde. Vamos a tejer la primera pasada de esta vuelta número 6. Punto de borde y 57 puntos derecho. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta que nos queden 4 puntos en la aguja izquierda. 56 y 57. Los dos siguientes los tejemos juntos al derecho. Continuamos con el siguiente punto haciéndolo al derecho y finalizamos la pasada con el punto de borde. Tenemos 61 puntos en la aguja y hacemos con ellos al derecho la segunda pasada de la vuelta número 6, que es la que nos toca tejer ahora por el revés de la labor. Tejemos a continuación 5 vueltas, 10 pasadas al derecho en recto, es decir, sin realizar ningún menguado. Después de hacer las 5 vueltas, vamos a realizar un menguado más en la primera pasada de la sexta vuelta. Lo haremos exactamente igual que el primero. Comenzamos la pasada tejiendo el punto de borde y 56 puntos al derecho.
Nos vemos de nuevo cuando nos queden los 4 últimos puntos en la aguja izquierda. 55 y 56. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Un punto derecho y terminamos la pasada con el punto de borde. Después de menguar un punto en la primera pasada de la sexta vuelta, nos quedan 60 y con ellos tejemos al derecho la segunda pasada de esta sexta vuelta, la que debemos hacer ahora por el revés de la labor. Al igual que hicimos en la espalda, repetimos estas 6 vueltas durante 4 veces más, hasta tener tejidas 36 vueltas, es decir, 72 pasadas o hileras, y tener 56 puntos en la aguja. Nos vemos cuando las tenga ya hechas. Para terminar este delantero, tejemos 5 vueltas, 10 pasadas o hileras más. Cuando las tengamos ya tejidas, introducimos los 56 puntos en un imperdible guardapuntos y los dejamos en espera. Vamos a tejer ahora el otro delantero, el izquierdo. Este va a ser un poco más ancho que el que acabamos de terminar. Lo comenzamos montando 72 puntos. A continuación tejemos 5 vueltas al derecho. Al igual que en el otro delantero, empezamos a hacer los menguados. Disminuiremos también otros 6 puntos repartidos a lo largo de las 36 vueltas que vamos a hacer. Pero en este delantero los menguados los haremos al principio de la pasada en lugar de al final de ella. Tejemos el punto de borde, un punto derecho, un menguado simple y 68 puntos al derecho. La tejemos ya. Punto de borde derecho y menguado simple, un punto sin hacer, tejemos el siguiente y ahora el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. El resto de los puntos los tejemos al derecho. ...67... y el 68 es el punto de borde. Después de haber menguado un punto, nos quedan 71 en la aguja y tejemos al derecho la segunda pasada de esta sexta vuelta, la que nos toca hacer por el revés de la labor. Vamos a repetir estas 6 vueltas durante 5 veces más, hasta tener tejidas 36 vueltas, 72 pasadas y 66 puntos en la aguja. Nos vemos cuando lo tengamos ya hecho. Para terminar este delantero izquierdo vamos a tejer
5 vueltas, es decir, 10 pasadas al derecho. Cuando las tengamos hechas, igual que hicimos en la espalda y en el otro delantero, introducimos los 66 puntos en un imperdible y los dejamos en espera.